En el año 121 a.C., en las colinas del Monte Aventino en Roma, un joven aristócrata de apenas 33 años ordenó a su esclavo que lo matara. Cayo Sempronio Graco prefería la muerte antes que ser capturado por los mismos hombres que, una década antes, habían golpeado a su hermano Tiberio hasta matarlo en el Capitolio. ¿Qué llevó a dos de los hombres más poderosos de Roma a enfrentarse contra su propia clase? ¿Por qué la élite más poderosa del mundo antiguo tuvo que recurrir al asesinato para detener unas simples reformas agrarias? ¿Cómo se convierte una ciudad-estado italiana en la dueña del mundo mediterráneo en menos de 200 años? La respuesta está en una máquina militar que nunca había existido antes en la historia humana. Hacia el año 150 a.C., Roma no era simplemente un imperio más. Era un sistema diseñado para conquistar, absorber y transformar todo lo que tocaba. Las legiones romanas no solo ganaban batallas, creaban nuevas realidades geopolíticas. La grandeza de Roma se construyó sobre un principio aparentemente simple pero revolucionario. Cada ciudadano era un soldado potencial y cada soldado era un propietario de tierra. Este sistema, que los historiadores llaman el soldado campesino, había funcionado perfectamente durante siglos. Un pequeño agricultor romano servía en las legiones durante las campañas de primavera y verano, defendía su patria y la expandía al mismo tiempo, y luego regresaba a su parcela para la cosecha. Era un ciclo perfecto que creaba tanto soldados motivados como ciudadanos comprometidos con el Estado. Pero las guerras púnicas lo cambiaron todo. Cuando Aníbal cruzó los Alpes en el 218 a.C., Roma se vio forzada a movilizar recursos que nunca había imaginado. La Segunda Guerra Púnica duró 17 años y exigió que los campesinos romanos abandonaran sus tierras durante temporadas enteras, a veces durante años. Muchos regresaron a casa para encontrar sus campos arruinados, sus familias endeudadas y sus vecinos muertos o desaparecidos. Pero Roma había ganado, y con esa victoria llegaron riquezas inimaginables. El botín de guerra que fluyó hacia Roma después de derrotar a Cartago. Conquistar Macedonia y someter a los reinos helenísticos era literalmente incalculable. Oro, plata, obras de arte, territorios enteros y sobre todo esclavos. Millones de esclavos. Los historiadores calculan que hacia el año 130 a.C., entre el 35 y el 40% de la población de Italia estaba compuesta por esclavos. Roma se había convertido en la sociedad esclavista más grande de la historia humana, pero muy pocos se daban cuenta de las consecuencias que esto tendría. Esta transformación creó una paradoja mortal. Roma era más poderosa que nunca, pero también más vulnerable que nunca. El sistema que había creado su grandeza estaba desapareciendo ante sus propios ojos, y muy pocos entendían lo que estaba pasando realmente. Mientras los generales romanos celebraban triunfos en el Capitolio y el Senado debatía sobre nuevas conquistas, una revolución silenciosa estaba transformando el corazón de Italia. No se trataba de batallas épicas o decisiones políticas dramáticas, sino de algo mucho más sutil y devastador, el cambio más profundo en la estructura económica de una sociedad que la historia había presenciado hasta ese momento. La agricultura italiana, que durante siglos había sido el dominio de pequeños propietarios familiares, estaba siendo reemplazada por un sistema completamente nuevo, el latifundio esclavista. Imagínense miles de hectáreas trabajadas no por familias campesinas, sino por cuadrillas de esclavos supervisadas por capataces profesionales. Estos no eran los pequeños latifundios que conocemos hoy, sino complejos agroindustriales que funcionaban como factorías del campo. Marco Porcio Catón,
uno de los senadores más influyentes del siglo II, escribió manuales detallados sobre cómo maximizar la productividad de estos latifundios, tratando a los esclavos como herramientas que se desgastan y deben ser reemplazadas. Pero ¿de dónde salían las tierras para crear estos latifundios? La respuesta está en el concepto romano del ager publicus, las tierras públicas. Cada territorio conquistado por Roma se dividía tradicionalmente en tres partes. Una porción se vendía a ciudadanos romanos, otra se entregaba a colonos para fundar nuevas ciudades, y la tercera se mantenía como propiedad del Estado romano. Esta tercera porción, el ager publicus, debía ser arrendada a ciudadanos romanos con la condición de que ningún individuo podía ocupar más de 500 yugadas, aproximadamente 125 hectáreas. Pero las leyes están hechas para ser respetadas, y cuando no hay quien las haga cumplir, se convierten en letra muerta. Los grandes terratenientes comenzaron a ocupar enormes extensiones del ager publicus, mucho más allá de los límites legales. Algunos llegaron a controlar decenas de miles de hectáreas, creando verdaderos reinos agrícolas privados en tierras que, técnicamente, pertenecían al pueblo romano. Y como estos terratenientes eran precisamente los senadores y magistrados encargados de hacer cumplir las leyes, nadie los detenía. El resultado fue una transformación que habría dejado irreconocible a cualquier romano del siglo III antes de Cristo. Regiones enteras de Italia, especialmente la Etruria y la Campania, se convirtieron en paisajes de latifundios donde ya no se veían pequeñas granjas familiares, sino extensas propiedades trabajadas por miles de esclavos. Los viajeros de la época describían atravesar días enteros sin ver un solo campesino libre, solo cuadrillas de esclavos custodiadas por guardias armados. Esta revolución económica no fue planeada por nadie, no apareció en ningún decreto senatorial, ni fue celebrada en ningún triunfo. Simplemente sucedió, impulsada por la lógica implacable de la oferta y la demanda, por la disponibilidad masiva de mano de obra esclava barata y por la concentración de capital en manos de quienes habíanse beneficiado más de las conquistas. Pero sus consecuencias serían más devastadoras para Roma que cualquier derrota militar. La ironía más cruel de la historia romana es que su éxito militar contenía las semillas de su propia destrucción. Cada victoria, cada territorio conquistado, cada botín de guerra que llegaba a Roma estaba socavando lentamente el fundamento mismo sobre el cual se había construido el poder romano, el soldado campesino que había hecho invencibles a las legiones. El problema era matemáticamente simple, pero políticamente explosivo. Para servir en las legiones romanas, un ciudadano debía poseer una propiedad valorada en al menos 4.000 ases, el equivalente a una pequeña granja familiar. Esta no era una regla arbitraria. Se basaba en la idea de que un soldado con algo que proteger lucharía más fieramente que uno que no tenía nada que perder. Además, los soldados debían comprar su propio equipo militar, lo que requería recursos económicos significativos. Pero, ¿qué pasaba cuando los pequeños propietarios perdían sus tierras? ¿Qué ocurría cuando las deudas contraídas durante largas campañas militares los obligaban a vender a los mismos terratenientes ricos que se habían beneficiado de las conquistas? ¿Quién serviría en las legiones cuando ya no hubiera suficientes ciudadanos con la propiedad mínima requerida? Roma estaba creando inadvertidamente una crisis de reclutamiento que amenazaba con paralizar su máquina militar. Los números eran aterradores. Los censos romanos muestran que el número de ciudadanos elegibles para el servicio militar había comenzado a declinar de manera alarmante en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo.
no porque la población estuviera disminuyendo, sino porque cada vez más ciudadanos caían por debajo del umbral de propiedad necesario para el servicio. Las campañas de reclutamiento se volvían cada vez más difíciles, y los cónsules a menudo tenían que recurrir a métodos coercitivos para llenar las filas de las legiones. La guerra de Numancia, que se desarrolló entre 143 y 133 a.C., expuso brutalmente esta crisis. Lo que debería haber sido una campaña menor contra una ciudad española se convirtió en una humillación nacional que duró una década. Los romanos enviaron ejército tras ejército solo para ver cómo eran derrotados o forzados a firmar tratados vergonzosos por unos cuantos miles de guerreros numantinos. El problema no era la capacidad militar romana, sino la calidad declinante de los reclutas y la creciente dificultad de mantener ejércitos en el campo durante campañas prolongadas. Tiberio Graco experimentó esta crisis de primera mano cuando sirvió como cuestor en Numancia bajo el mando del cónsul Cayo Hostilio Mancino en 137 a.C. El ejército romano, que una vez había sido la fuerza más temida del mundo, se encontró rodeado y al borde de la aniquilación total. Solo la habilidad diplomática de Tiberio, aprovechando su reputación familiar y sus conexiones personales con los líderes numantinos, salvó a 20.000 soldados romanos de una masacre segura. Pero cuando Tiberio regresó a Roma con el tratado que había salvado al ejército, el Senado lo rechazó por considerarlo vergonzoso. Peor aún, entregaron al propio Mancino, encadenado a los numantinos, como una forma de repudiar el acuerdo. Esta experiencia le enseñó a Tiberio una lección brutal. Roma prefería mantener su orgullo antes que reconocer las realidades que sus propias políticas habían creado. Mientras el sistema tradicional romano se desmoronaba lentamente, algo completamente nuevo estaba emergiendo en su lugar. Una aristocracia basada no en el servicio militar o la virtud cívica tradicional, sino en la riqueza pura y simple. Esta nueva élite no había heredado su posición de generaciones de servicio público, sino que la había comprado con el oro de las conquistas orientales. Los equites, o caballeros, representaban esta transformación. Originalmente, este término se refería simplemente a los ciudadanos lo suficientemente ricos como para servir en la caballería, pero hacia el siglo II a.C. se había convertido en designación de toda una nueva clase social. Los hombres de negocios que se habían enriquecido aprovechando las oportunidades que creaba el imperio. No eran senadores, pero a menudo eran más ricos que muchos senadores. El sistema de los publicanos ilustra perfectamente cómo funcionaba esta nueva economía imperial. Roma no tenía una burocracia moderna capaz de administrar directamente las provincias conquistadas, así que subcontrataba la recaudación de impuestos a empresarios privados. Estos publicanos pagaban por adelantado al Estado romano una cantidad fija y luego tenían libertad total para extraer todo lo que pudieran de las provincias. Era un sistema que garantizaba corrupción masiva y explotación sistemática. Imagínense el poder que esto daba a los publicanos. Controlaban las finanzas de provincias enteras, tenían ejércitos privados de recaudadores y guardias y podían hacer o destruir las economías locales según sus intereses. Algunos de estos hombres de negocios llegaron a ser más poderosos que muchos gobernadores provinciales y sus riquezas eclipsaban las fortunas tradicionales de las familias senatoriales más antiguas. Esta nueva riqueza transformó también la propia Roma. La ciudad, que una vez había sido famosa por su austeridad republicana, se llenó de lujos orientales inimaginables. Mansiones con mármoles griegos, jardines persas, bibliotecas alejandrinas, obras de arte saqueadas de los grandes centros culturales del mundo helenístico.
Los banquetes romanos se volvieron legendarios por su extravagancia, con platos exóticos importados desde los confines del imperio y entretenimientos que habrían dejado boquiabiertos a los austeros fundadores de la República. Pero esta transformación cultural generó una poderosa reacción conservadora liderada por figuras como Marco Porcio Catón, el censor. Catón veía en la helenización de Roma una amenaza mortal a las virtudes tradicionales que habían hecho grande a la República. Sus discursos en el Senado, algunos de los cuales se conservan, son verdaderos manifiestos contra lo que él consideraba la corrupción moral de su tiempo. Para Catón, cada filosofía griega, cada obra de arte oriental, cada costumbre extranjera adoptada por los romanos era un paso hacia la decadencia que había destruido a todas las grandes civilizaciones del pasado. Esta tensión entre innovación y tradición, entre riqueza y virtud, entre imperio y república, se convertiría en una de las fuerzas motrices de la crisis política que estaba por explotar. Los hermanos Graco crecieron en el epicentro de esta contradicción, educados tanto en las tradiciones romanas más austeras como en la filosofía griega más sofisticada, herederos tanto del poder senatorial tradicional como de la nueva riqueza imperial. ¿Cómo se forma la mente de un hombre que desafiará el orden establecido más poderoso de su tiempo? La respuesta, en el caso de Tiberio Sempronio Graco, está en una combinación única de privilegio extremo y educación radical, que muy pocos jóvenes de su generación tuvieron la oportunidad de experimentar. Nacido hacia el año 163 a.C. en el seno de una de las familias más influyentes de Roma, Tiberio creció en un mundo donde el poder político, la riqueza económica y la influencia cultural se entrelazaban de maneras que definirían toda su visión del mundo. Su padre, Tiberio Sempronio Graco el Mayor, no era simplemente un político exitoso más, era uno de los arquitectos del sistema imperial romano. Había sido tribuno de la plebe, pretor, 2 veces cónsul y censor, una carrera que abarcaba prácticamente todos los escalones del poder republicano. Más importante aún, había demostrado una habilidad excepcional para navegar entre las diferentes facciones de la élite romana, manteniendo tanto la lealtad de la plebe como el respeto del Senado. Su reputación como censor era especialmente notable. Había sido conocido por su integridad inquebrantable y su insistencia en los valores tradicionales romanos. Pero fue su madre, Cornelia Africana, quien realmente moldeó el carácter de Tiberio y su hermano Cayo. Hija de Publio Cornelio Escipión Africano, el conquistador de Aníbal y el hombre más glorioso de su generación, Cornelia llevaba en sus venas la sangre de los héroes más grandes de Roma. Pero, a diferencia de muchas mujeres aristocráticas de su tiempo, que se limitaban a la gestión doméstica, Cornelia se había convertido en una figura intelectual por derecho propio, famosa en toda Roma por su erudición, su correspondencia y su capacidad para influir en los asuntos públicos desde los salones privados. Cuando Tiberio tenía apenas 10 años, su padre murió, dejando a Cornelia viuda con 3 hijos supervivientes de los 12 que había dado a luz. En lugar de volver a casarse, como era esperado y prácticamente obligatorio para las viudas aristocráticas, Cornelia tomó una decisión revolucionaria. Dedicaría su vida completamente a la educación de sus hijos. Esta decisión no solo escandalizó a la sociedad romana, sino que creó un ambiente familiar completamente único donde los jóvenes Graco crecieron rodeados de influencias intelectuales que muy pocos de sus contemporáneos experimentaron. Cornelia contrató a los mejores maestros disponibles en el mundo mediterráneo. Diófanes de Mitilene, uno de los retóricos griegos más famosos de su tiempo, se convirtió en el tutor principal de retórica y oratoria. Pero más influyente aún fue Blosio de Cumas,
un filósofo estoico cuyas ideas sobre justicia social y responsabilidad moral hacia los menos privilegiados marcarían profundamente el pensamiento político de ambos hermanos. Blosio no era simplemente un académico, era un activista intelectual que creía que la filosofía debía traducirse en acción política concreta. Esta educación híbrida entre tradición romana y filosofía griega creó en Tiberio una perspectiva única. Por un lado, absorbió completamente los valores tradicionales del servicio público, el honor familiar y la responsabilidad hacia el Estado romano. Por otro lado, desarrolló una sensibilidad moral influenciada por el estoicismo griego que lo llevó a cuestionar si las prácticas actuales de Roma realmente servían al bien común que se suponía debían proteger. A los 15 años, Tiberio recibió su primera lección sobre lo que significaba realmente el poder romano cuando acompañó a su cuñado, Escipión Emiliano, en la campaña final contra Cartago durante la Tercera Guerra Púnica. Esta experiencia, que duró desde 149 hasta 146 a.C., le enseñó tanto sobre la gloria como sobre el horror de las conquistas romanas, de una manera que marcaría profundamente su comprensión de lo que el imperio realmente representaba. Cartago en 149 no era la potencia que había desafiado a Roma durante las guerras púnicas. Era una ciudad comercial próspera, pero militarmente indefensa, que había cumplido escrupulosamente todos los términos de los tratados impuestos por Roma tras la Segunda Guerra Púnica. No representaba ninguna amenaza real para Roma, pero precisamente por eso se había convertido en un objetivo tentador para una generación de políticos romanos que buscaban gloria militar fácil y botín garantizado. La decisión romana de destruir Cartago completamente, a pesar de que la ciudad se había rendido y había ofrecido una sumisión total, expuso a Tiberio a la realidad brutal del imperialismo romano. No se trató de una guerra noble contra un enemigo peligroso, sino de la aniquilación sistemática de una civilización por pura conveniencia política. Los cartagineses habían entregado todas sus armas, habían aceptado todos los términos romanos, habían enviado a sus hijos como rehenes, y aún así, Roma decidió que debían ser completamente eliminados. Durante el asedio de 3 años, Tiberio sirvió como tribuno militar y demostró el valor físico que se esperaba de un joven aristócrata romano. Las fuentes históricas registran que fue uno de los primeros soldados en escalar las murallas cartaginesas durante el asalto final, una hazaña que le valió reconocimiento militar y el respeto de las tropas, pero también fue testigo de lo que siguió: la destrucción sistemática de una de las ciudades más antiguas y culturalmente ricas del Mediterráneo. Los romanos no se conformaron con conquistar Cartago. La borraron del mapa. Mataron o esclavizaron a todos sus habitantes, demolieron cada edificio, destruyeron cada obra de arte, quemaron cada biblioteca. Según la tradición, incluso esparcieron sal sobre las ruinas para que nada pudiera volver a crecer allí. Fue un acto de genocidio cultural que eliminó para siempre una civilización que había existido durante 700 años. Y que había contribuido enormemente al desarrollo del comercio, la navegación y la cultura mediterráneas. Para un joven criado en los ideales estoicos de justicia y moderación, presenciar esta destrucción debe haber sido profundamente perturbador. Los escritores antiguos mencionan que incluso Escipión Emiliano, el comandante de las fuerzas romanas, lloró al contemplar las ruinas de Cartago, recordando las palabras del poeta Homero sobre la caída inevitable de todas las ciudades grandes. Si el propio conquistador sentía ambivalencia sobre lo que había logrado, ¿qué debía haber sentido un joven idealista como Tiberio? Esta experiencia le enseñó a Tiberio que el poder romano
por más glorioso que pudiera parecer desde el exterior, tenía un costo moral que muy pocos estaban dispuestos a reconocer abiertamente. La destrucción de Cartago no hizo a Roma más segura, no protegió a ningún ciudadano romano, no defendió ningún ideal republicano. Simplemente eliminó a un competidor comercial y proporcionó botín y esclavos para enriquecer aún más a quienes ya eran ricos. Si Cartago le enseñó a Tiberio sobre las consecuencias externas del imperialismo romano, su viaje a través de Etruria en 137 a.C. le reveló las consecuencias internas que estaban destruyendo el corazón mismo de Italia. Este viaje, que realizó en camino a España para servir como cuestor, se convertiría en el momento de epifanía que transformaría sus preocupaciones morales abstractas en un programa político concreto. La Etruria que atravesó Tiberio no tenía nada que ver con la región que habían conocido sus antepasados. Durante siglos, esta había sido una de las zonas agrícolas más prósperas de Italia, famosa por sus pequeñas granjas familiares que producían no solo para la subsistencia local, sino también para abastecer a Roma. Los soldados etruscos habían formado una parte crucial de las legiones que conquistaron el Mediterráneo, y sus familias habían sido recompensadas con tierras y botín que habían elevado el nivel de vida de toda la región. Pero lo que Tiberio vio en 137 era un paisaje completamente transformado. En lugar de las pequeñas granjas familiares, se extendían latifundios enormes trabajados exclusivamente por esclavos. En lugar de comunidades prósperas de ciudadanos soldados, encontró un campo despoblado de hombres libres, donde cuadrillas de esclavos encadenados trabajaban bajo la supervisión de capataces armados. En lugar de los prósperos pueblos rurales que habían caracterizado la región, vio aldeas abandonadas y campos que una vez habían alimentado a familias enteras, ahora convertidos en pastizales para el ganado de los ricos. Las fuentes históricas, especialmente Plutarco y Apiano, describen vívidamente el impacto emocional que este descubrimiento tuvo en Tiberio. No era simplemente una cuestión de política económica abstracta, era la destrucción visible del mundo que había producido la grandeza romana. Los descendientes de los soldados que habían conquistado el mundo mediterráneo habían sido reemplazados por esclavos extranjeros, y las tierras que se suponía debían sostener a las futuras generaciones de ciudadanos romanos habían sido monopolizadas por una pequeña élite que las trabajaba con mano de obra esclava. Pero lo que más impactó a Tiberio fue darse cuenta de que esta transformación no había sido el resultado de ninguna catástrofe natural o invasión extranjera. Había sido causada por las mismas políticas romanas que él y su clase social habían apoyado sin cuestionamiento. Las conquistas que habían traído gloria a Roma habían traído también millones de esclavos que habían hecho económicamente inviables a los pequeños agricultores. Las riquezas que habían permitido a las familias senatoriales financiar carreras políticas gloriosas habían sido utilizadas para comprar precisamente las tierras que se suponía debían mantenerse disponibles para los ciudadanos ordinarios. Según el relato de su hermano Cayo, citado por Plutarco, fue durante este viaje que Tiberio concibió por primera vez la idea de una reforma agraria comprensiva. No como una medida radical destinada a redistribuir la riqueza por principios ideológicos, sino como una medida conservadora destinada a restaurar el sistema tradicional que había hecho grande a Roma. Su objetivo no era destruir la propiedad privada, sino restaurar el acceso a la tierra pública que legalmente ya pertenecía al pueblo romano. Esta revelación transformó a Tiberio de un joven aristócrata ambicioso en un reformador con una misión. Ya no se trataba simplemente de seguir los pasos familiares hacia el consulado y la gloria personal. Se trataba de salvar la República Romana de las consecuencias de su propio éxito.
La crisis personal de Tiberio se profundizó durante su servicio como cuestor en España en 137 a.C., donde experimentó de primera mano cómo las contradicciones internas de Roma se traducían en humillaciones militares que habrían sido inimaginables para generaciones anteriores. La guerra de Numancia, que debería haber sido una campaña menor contra una ciudad española rebelde, se había convertido en una pesadilla que había durado ya más de una década y había destruido la reputación de varios comandantes romanos. Numancia no era una gran ciudad. Tenía apenas 8.000 habitantes y recursos militares limitados. Pero su resistencia había expuesto brutalmente las debilidades del nuevo sistema militar romano. Los ejércitos enviados contra ella estaban compuestos cada vez más por reclutas de calidad dudosa, hombres desesperados por el dinero que ofrecía el servicio militar o ciudadanos forzados al alistamiento que preferían estar en cualquier otro lugar. La disciplina legendaria de las legiones se había deteriorado y la moral de las tropas era frecuentemente terrible. Cuando Tiberio llegó a España como cuestor del cónsul Cayo Hostilio Mancino, la situación militar era ya desesperada. Mancino era un comandante incompetente que había perdido el control tanto de sus tropas como de la situación estratégica. El ejército romano, que una vez había sido la fuerza más temida del mundo mediterráneo, se encontró rodeado por los numantinos y al borde de una aniquilación total. 20.000 soldados romanos, la flor de la juventud italiana, estaban a punto de ser masacrados por unos pocos miles de guerreros españoles. Fue en este momento crítico que la educación y las conexiones familiares de Tiberio se volvieron cruciales para la supervivencia del ejército romano. Su padre había servido anteriormente en España y había establecido relaciones de respeto mutuo con varios líderes locales. Los numantinos conocían la reputación de la familia Sempronia por su honestidad en las negociaciones y su cumplimiento de los tratados firmados. Cuando Tiberio se ofreció como negociador, los españoles estuvieron dispuestos a escucharlo porque confiaban en que cualquier acuerdo firmado con un Graco sería respetado. Las negociaciones fueron extraordinariamente difíciles. Los numantinos tenían todas las ventajas militares y podrían haber exigido términos humillantes, pero Tiberio logró convencerlos de que aceptaran un tratado que, aunque favorable para España, permitía al ejército romano retirarse con honor y sin pérdidas masivas. El acuerdo reconocía la independencia efectiva de Numancia a cambio de permitir que las fuerzas romanas se retiraran de manera ordenada. No era una victoria, pero evitaba una catástrofe que habría resonado en todo el Mediterráneo. Sin embargo, cuando Tiberio regresó a Roma con el tratado que había salvado a 20.000 ciudadanos romanos, se encontró con una recepción que lo dejó profundamente amargado y desilusionado. El Senado, dominado por hombres que nunca habían enfrentado una crisis militar real, rechazó el tratado por considerarlo vergonzoso para la dignidad romana. Peor aún, en un acto de hipocresía política extraordinaria, entregaron al propio Mancino encadenado a los numantinos como una forma de repudiar el acuerdo que él había autorizado. Esta experiencia enseñó a Tiberio lecciones cruciales sobre cómo funcionaba realmente el sistema político romano. Aprendió que los senadores preferían mantener las apariencias de invencibilidad antes que enfrentar las realidades que sus propias políticas habían creado. Aprendió que los hombres que tomaban las decisiones sobre la guerra y la paz frecuentemente no tenían experiencia real sobre las consecuencias de esas decisiones. Y aprendió que el sistema político romano recompensaba la demagogia y castigaba el pragmatismo responsable. Más fundamentalmente, la experiencia de Numancia le mostró la conexión directa entre la crisis agraria en Italia y la crisis militar en las fronteras. Los ejércitos romanos estaban perdiendo efectividad
porque ya no estaban compuestos por ciudadanos propietarios motivados, sino por hombres desesperados que no tenían nada que defender excepto su paga diaria. La destrucción del sistema de pequeños propietarios en Italia no era solo una injusticia social, era una amenaza existencial para la seguridad del imperio. ¿Qué nos enseña realmente la historia de los hermanos Graco? No es solo la historia de dos reformadores asesinados por intentar redistribuir tierras. Es la historia de cómo una sociedad puede ser destruida por su propio éxito, de cómo las mismas fuerzas que crean grandeza pueden convertirse en semillas de autodestrucción. Tiberio y Cayo Graco no fueron revolucionarios radicales que intentaron destruir el sistema romano. Fueron conservadores que entendieron que el sistema estaba destruyéndose a sí mismo y que solo reformas profundas podrían salvarlo. Vieron que las conquistas que habían hecho invencible a Roma estaban eliminando precisamente los elementos que la habían hecho grande, los ciudadanos soldados propietarios que formaban el corazón de las legiones. Su tragedia no fue solo personal, sino civilizacional. Cuando la élite romana eligió la violencia sobre la reforma, cuando prefirió asesinar a los reformadores antes que enfrentar las contradicciones de su propio sistema, Roma perdió su última oportunidad de evolucionar pacíficamente. Los métodos que usaron para eliminar a los Graco, el Senatus Consultum Ultimum, la violencia política organizada, la suspensión de derechos civiles, se convertirían en las herramientas normales de la política romana durante el siglo siguiente. La República no murió en las guerras civiles entre Mario y Sila o en la conspiración contra César. Murió en 133 a.C., cuando Escipión Násica dirigió a los senadores hacia el Capitolio con garrotes improvisados para asesinar a Tiberio Graco. Todo lo que vino después fueron simplemente las consecuencias de esa decisión. ¿Por qué la historia de los Graco sigue siendo relevante después de más de 2000 años? Porque las fuerzas que destruyeron la República Romana, la concentración extrema de riqueza, la polarización política, la erosión de las normas democráticas, el uso de la violencia para resolver disputas políticas, son las mismas que amenazan a las democracias modernas. Los hermanos Graco nos enseñan que las sociedades no colapsan por invasiones extranjeras o catástrofes naturales. Colapsan cuando sus élites se vuelven tan adictas al poder y la riqueza que prefieren destruir el sistema antes que reformarlo. Colapsan cuando la desigualdad se vuelve tan extrema que los privilegiados ven cualquier cambio como una amenaza existencial. Colapsan cuando la política se convierte en una guerra total donde no existen reglas compartidas ni espacios para el compromiso. La pregunta que los Graco nos dejan no es si debemos reformar nuestras sociedades, sino si seremos capaces de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Roma tuvo su oportunidad en 133 a.C. y la rechazó. La historia nos juzgará por lo que hacemos con la nuestra. En las estatuas que el pueblo romano erigió a los hermanos Graco después de sus muertes, en los lugares sagrados que consagraron donde fueron asesinados, en el culto popular que los convirtió casi en dioses, podemos ver tanto una advertencia como una esperanza. La advertencia de que las sociedades que no pueden reformarse pacíficamente serán reformadas violentamente. La esperanza de que incluso en la derrota, quienes luchan por la justicia pueden inspirar a generaciones futuras. Los hermanos Graco perdieron sus batallas, pero ganaron la historia. Su legado sobrevivió al imperio que los mató y continúa inspirando a quienes creen que es posible construir sociedades más justas. En un mundo donde la desigualdad vuelve a alcanzar niveles que recuerdan la Roma imperial, su ejemplo nos recuerda que el precio de la justicia puede ser alto, pero el precio de la injusticia siempre es mayor. La revolución de los Graco no terminó en los campos del Aventino. Continúa cada vez que alguien se atreve a desafiar un sistema injusto,
Cada vez que alguien pone el bien común por encima del beneficio personal, cada vez que alguien cree que el mundo puede ser mejor de lo que es. Su sangre no solo regó las colinas de Roma, sembró semillas que siguen germinando en cada lucha por la dignidad humana. Esta es su verdadera victoria. No conquistaron el poder, pero conquistaron la eternidad.